Buen día, mi nombre es Juan José Frompulecio, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta actividad vamos a realizar la exposición sobre solidificación e imperfecciones cristalinas, la cual corresponde a la actividad número 3. ¿Qué es y cómo se da la solidificación en metales y monocristales? La solidificación de los metales es un proceso industrial por el cual se realiza un proceso de fundición en el cual el metal pasa de líquido a sólido. En esta solidificación se dan diferentes tipos de etapas, las cuales son formación de núcleo estables en el fundido. Esta en general se define como un cambio físico que consiste en cambiar de estado de material, el cual pasa de líquido a sólido, y esto se produce por la disminución o por una compresión del material que se está trabajando. Dentro de esta encontramos el primer tipo, que es la formación de núcleo estable en el fundido, que es la nucleación. La nucleación, pues en esta etapa se forman pequeños núcleos estables, los cuales son de característica sólida dentro del líquido. También dentro de esta etapa se puede identificar dos tipos de nucleación. La nucleación homogénea, que esta es la nucleación más simple, ya que se da en el líquido fundido, cuando el metal proporciona por sí solo los átomos que forman los núcleos. En esta clase de nucleación se involucran dos tipos de energía, las cuales son la energía libre volumétrica. Esta se encarga de realizar la liberación para la transformación de líquido a sólido, y la energía libre superficial, la cual se encarga de formar superficies sólidas, esto en base a las partículas. Por otro lado, encontramos la nucleación heterogénea. Para ese tipo de nucleación este tipo de nucleación ocurre en un líquido sobre la superficie del recipiente, el cual lo contiene. Dentro de esto se identifican impurezas insolubles y otros materiales de tipo estructural, los cuales disminuyen la energía necesaria para formar el núcleo estable. Por otro lado, pues también encontramos otro paso, que es la formación de granos y estructura granular. En esta etapa del crecimiento del núcleo es donde se da el proceso de solidificación, donde los átomos del líquido se unen a los sólidos, formando de esta manera grandes estructuras cristalinas. Como lo podemos observar en la imagen, dentro de esta etapa aparecen granos equiaxiales. Pues estos son condiciones son condiciones que se dan en todo molde y en el fundido, con morfología similar en una esfera facetada. Los granos equiaxiales aparecen en las paredes del molde frío, como lo podemos observar en la imagen. Los granos equiaxiales, los cuales se dan al lado izquierdo, y cómo es la forma de la estructura. Pues este se da el fuerte enfriamiento de la pared, origina una alta concentración de núcleos en la solidificación. Por otro lado, encontramos los granos columnares. Este se da en condiciones distintas en composición y existencia de un fuerte gradiente térmico. Existen pocas zonas donde pueden generarse núcleos. Morfología de grano grande alargado en dirección de gradiente térmico. En la imagen también pues podemos observar los granos columnares, qué son y qué tipos de soluciones sólidas metálicas existen. Las soluciones sólidas son mezclas homogéneas de una o más sustancias disueltas en otra sustancia en mayor proporción, las cuales se pueden denominar como soluto y solvente. Existen dos tipos de soluciones sólidas:
las cuales son solución sólida sustitucional. Esta se origina por la ocupación por átomos del soluto en posiciones del solvente. La estructura cristalina del elemento progenitor permanece inalterada, aunque pueden distorsionarse por la presencia extraña de átomos. Esta puede ocupar desde el 1% hasta el 99% del disolvente. Un ejemplo de una solución sustitucional es el latón, ya que es una aleación de cobre con el 10 y el 35% de sus átomos reemplazados por zinc. En la imagen podemos observar los diferentes átomos que ocupan dentro de una aleación cuando se hace una solución sustitucional. Los átomos del elemento aleante también pues reemplazan átomos del metal base. Esto ocurre cuando el tamaño de los átomos en ambos elementos es similar, por lo que suelen estar próximos en la tabla periódica. Por otro lado encontramos las soluciones intersticiales. Estas son aquellas en las que los espacios introducidos ocupan una posición intersticial que normalmente está vacía en la estructura cristalina. Cuando los átomos del elemento aleante son mucho más pequeños que los del metal base, el elemento aleante se sitúa en los espacios o intersticios que dejan los átomos del metal base. Como lo podemos observar en la imagen, las bolitas verdes pues son los espacios pequeños que ocupan dentro del espacio que tiene la aleación. Un ejemplo de esta aleación intersticial se da en el acero, ya que el carbón se sitúa en los intersticios que dejan los átomos de hierro. ¿Qué son las imperfecciones cristalinas y qué tipos existen? Las imperfecciones cristalinas es cualquier perturbación de la periodicidad de la red de un sólido cristalino. Dentro de estos tipos encontramos pues diferentes imperfecciones, las cuales son los defectos puntuales que se dan por vacancias. Estas vacancias son puntos de red vacíos en la estructura del material. Dentro de los defectos puntuales también encontramos los defectos por átomos sustitucionales. En esto los materiales no son 100% puros, poseen impurezas, las cuales se definen como átomos diferentes a los átomos del material original. Los átomos el defecto por átomo intersticial son átomos que ocupan lugares que no están definidos en la estructura cristalina. Estos son átomos cuya posición no está definida por un punto de red y se colocan por lo general en los intersticios que forman entre los átomos originales. En la imagen podemos observar cómo se sitúan cada tipo de defectos puntuales. Otro tipo de defectos son los defectos lineares, también llamados dislocaciones. Estas se dan a nivel de varios átomos confinados generalmente en un plano. Los defectos lineales más importantes en los materiales son las dislocaciones, las cuales se generan durante el proceso de solidificación o la deformación plástica de los materiales cristalinos. Es importante tener en cuenta que estas dislocaciones presentan dos características representativas, las cuales son que tienen la capacidad de moverse o desplazarse en el interior del material, y cuando una dislocación se desplaza, se divide aumentando el número de dislocaciones presentes en el material. Otro tipo de defectos que podemos identificar son los defectos superficiales, los cuales se deben a imperfecciones localizadas en dos dimensiones, las cuales se deben a las alteraciones en el apilamiento de los planos atómicos sobre un límite. Estos defectos superficiales son los límites o planos, o también bordes, que dividen un material en regiones, cada una de las cuales tiene la misma estructura cristalina pero diferente orientación.
¿Qué técnicas experimentales existen para la detección? Dentro de las técnicas experimentales encontramos el método electroquímico. Este método electroquímico se basa en la medida de una magnitud eléctrica de básica intensidad de corriente, la cual comprende la intensidad de corriente, potencia, resistencia o conductancia y carga. Esos métodos electrónicos son aquellos que se encargan de la medida de magnitudes que están asociadas a procesos de electrodos, reacciones electroquímicas como pueden ser corriente de celda, cargas eléctricas o resistencias. Otro método de detección es la voltamperometría cíclica. Esta es una técnica utilizada para el estudio de una amplia gama de propiedades electroquímicas de un analito o sistema. Los experimentos de voltamperometría se realizan aplicando un barrido de potencial a un sistema electroquímico y luego mide la corriente resultante. Esta técnica de voltamperometría es la técnica analítica o electroanalítica más importante de todas, más que las titulaciones, porque esta técnica nos permite estudiar tanto mecanismos de reacción y lo podemos utilizar como técnica de cuantificación, especiación e identificación de características físicas y fisicoquímicas en termodinámica y cinética. Otro método de detección es la microscopías de barridos por sonda. Este método de detección agrupa una serie de técnicas las cuales permiten generar una imagen topográfica 3D con resolución atómica de la superficie a través del control preciso de la posición de una punta delgada que interacciona con la superficie. ¿Cuál es la importancia de la temática dentro de la ingeniería industrial? Desde mi punto de vista, la importancia de la temática es lograr reconocer, comprender e investigar las diferentes características de los materiales usados en la industria, así como lograr entender los diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de definir un tipo de material para realizar un producto, ya que a la hora de aplicar esos conceptos a la industria es necesario conocer las propiedades de los materiales y los puntos específicos en los cuales presenta desventaja o un problema, y lograr comprender su comportamiento en el uso diario. Muchas gracias.